Habla, Señor, tu siervo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, y hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos al Espíritu Santo para que nos conceda la gracia de escuchar y meditar la palabra del Señor. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Escuchamos en este día el Evangelio de Marcos en el capítulo 7, versículos 1 a 13. Una vez más Jesús se encuentra con sus adversarios, los fariseos y algunos de los escribas venidos de Jerusalén. Estos tal vez buscan examinar el comportamiento de Jesús, que según ellos es inadecuado, pero esta vez se fijan directamente en el comportamiento de los discípulos. Reflexionemos en 3 momentos el Evangelio. Un primer momento: lo puro y lo impuro. Los fariseos y escribas piden cuentas a Jesús sobre el comportamiento inadecuado de sus discípulos. Aquí Jesús debe responder por lo que han hecho algunos de sus discípulos, quienes ante los ojos de los acusadores es Jesús el que debe tener cuidado de su forma de comportarse. En otras palabras, los acusadores preguntan por qué Jesús no pone cuidado de lo que hacen sus discípulos. El problema gira en torno en el hecho de que algunos de los discípulos comían el pan sin lavarse las manos. Para los judíos, lavarse las manos correspondía a lo que la ley pedía en las prácticas religiosas, en las enseñanzas catequéticas y jurídicas de los maestros de la ley de ese tiempo, pero que no se encontraban en las Escrituras, es decir, no estaban escritas en la Biblia, sino que se transmitían de boca en boca y era llamada la tradición de los antepasados. Según los escribas, esa tradición de los antepasados venía del querer del mismo Dios, pero que no citaba o se refería directamente a la Biblia, sino a sus propias interpretaciones, es decir, lo que ellos consideraban. Por tanto, la acción de los discípulos de no lavarse las manos iba en contra de sus tradiciones, pero no de lo que estaba escrito en la Biblia. El pasaje de hoy coloca la prescripción, la norma que según la tradición de los antepasados, lavarse las manos hace referencia a lo puro, y el no hacerlo es parte de lo impuro. Tengamos en cuenta que en lo puro e impuro se pone en juego la relación con Dios. Puro quiere decir santo, unido a Dios, agradable a Dios. Impuro, por el contrario, profano, separado de Dios, en contra de Dios.
Para los fariseos, la santidad dependía de estas costumbres. Un segundo momento, la falsa espiritualidad. Jesús, para responder a esta pregunta, cita directamente la palabra de Dios, tal como está escrita en dos ocasiones. La primera cita a Isaías y la segunda el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Jesús cita la Escritura para describir la relación de los escribas y fariseos con Dios y les hace ver que son ellos los que por su mal comportamiento, sus actitudes, son los que están alejados de Dios y de su voluntad. Jesús los acusa de malinterpretar en beneficio propio, de sus propios intereses, el mandamiento de Dios y de atenerse a tradiciones que son meras creaciones humanas. Jesús rechaza una espiritualidad solo de palabras, que se queda solo en lo exterior y que no toca el corazón. Por eso cita a Isaías capítulo 29, versículo 13. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, Jesús descubre la hipocresía que busca solamente un aparentar por medio de las prácticas lo que en el corazón en verdad no existe, no hay. Nos preguntamos si como creyentes hay en nosotros también esa falsa espiritualidad que busca solamente agradar y ser vistos. Un tercer momento, no acomodar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Finalmente, Jesús, para terminar su respuesta, cita el Decálogo, cita la misma ley de Dios para hacerles entender a los escribas y fariseos cómo ellos son los que pisotean la ley del Señor para salirse con la suya. Para aclarar cómo debería ser el verdadero culto a Dios, Jesús cita el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Este mandamiento que proviene de la voluntad de Dios, y por eso Jesús cita también Éxodo 21, 17. El que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Y Jesús resalta lo que implicaba descuidar a los padres, faltarles el respeto y que cuya consecuencia era la muerte para esta falta. Jesús utiliza esto para mostrarles a los fariseos y escribas cómo ellos han anulado este mandamiento del cuidado de los papás, con una ley hecha por ellos mismos, que los dispensaba de esta obligación, que era mucho más sagrada que el mismo culto. Jesús les hace notar cómo ellos prefieren sus propios intereses a cumplir la voluntad de Dios. Para ellos es más importante el culto y las tradiciones humanas que cumplir el querer de Dios mediante el cuidado de los demás, y de modo especial el de los padres. Este acomodar la palabra de Dios a nuestras propias conveniencias no es más que anular la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios denuncia nuestros malos comportamientos, podemos caer en la tentación de acomodarla para que no nos juzgue. Pidamos hoy al Señor que no caigamos en este decir y no hacer, en este mostrarnos por fuera pulcros, perfectos y puros, pero por dentro con un corazón alejado de Dios. Que nuestro culto nos conduzca al encuentro del Señor en medio de nuestros hermanos. Oremos juntos en este día, consagrémosle al Señor nuestra vida, la de nuestros seres queridos. Señor, al comenzar este día te pido que tu Espíritu guíe mi camino, me fortalezca en medio de las pruebas y me conceda el don de la paz. Ayúdame para que pueda vivir cada día en intimidad contigo, siguiendo tus caminos y reflejando tu amor al mundo. Que todo el bien que pueda hacer a mis hermanos sea fruto del bien que hay en mi corazón. Que tu palabra me sostenga en todo momento y lugar, y pueda así dar testimonio de mi fe en ti. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido día.